Hola, buenas noches. Son las 7 de la noche. Estamos listos para hacer este primer webinar de misfinanzaspersonales.co, el último del año para los que nos acompañaron desde que estábamos en Tranqui. La idea de hoy es que vamos a conversar durante unos 40 minutos máximo sobre cómo hacer un buen ejercicio para planear el año que va a empezar, para ver qué pasó en este 2019 y ver qué nos espera 2020. Creo que este puede ser un gran ejercicio del que puede depender también el éxito en nuestras finanzas personales. Entonces, antes de empezar, déjenme darles algunas recomendaciones para disfrutar al máximo el webinar. Lo primero es que el chat está habilitado, todos los mensajes son privados, así que nadie, digamos que va a ver lo que otros escriben. Pueden escribirme directamente a mí y yo estaré ahí conectado, leyendo todos sus mensajes. Al final voy a responder, o durante el webinar también eventualmente, la mayor cantidad de preguntas que podamos contestar. Las que no, seguramente haré un correo y se las compartiré en los próximos días. Pero bueno, empecemos. Entonces, creo que 2020, bueno, en general esta época es una muy buena época para que hagamos una planeación personal, es decir, una planeación de nuestra vida mucho antes que hacer una planeación de nuestras finanzas personales. Y hay una razón básica para hacer esa planeación. Y esa razón básica creo que está en esta escena de Alicia en el País de las Maravillas, que seguramente de pronto habrán visto en algún otro webinar que hemos compartido sobre este tema. Y esta es una escena en la que Alicia viene caminando mucho tiempo, está cansadísima y se encuentra con un cruce de muchos caminos y no tiene ni idea por cuál tomar. Entonces hay un árbol ahí al lado de ese camino. Encima del árbol está el famoso gato de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia le pregunta, oye gato, ¿me puedes decir por favor qué camino tomo para salir de acá? Y el gato le dice, obvio, eso depende en buena parte al sitio al que quieras llegar. Entonces Alicia le dice, bueno, la verdad no me importa mucho el sitio. Entonces el gato le dice, bueno, tampoco importa el camino. Alicia le dice, bueno, obvio siempre que llegue a algún lado. Y el gato le dice, bueno, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Eso es, en términos coloquiales, como decir, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Esta es la razón fundamental por la que creo que este es el momento en el que deberíamos estar ya decidiendo qué va a pasar en 2020. Y podemos tener una segunda razón más importante, y es que antes de hablar de dinero, hay un recurso que es todavía mucho más valioso y todavía mucho más escaso, y es el tiempo. Si miran la diapositiva, aquí van a poder ver cómo se ve un año en semanas. Son 52 semanas. Todos los años tienen 52 semanas, las mismas 52 semanas. Sin embargo, cuando estamos el 31 de diciembre comiéndonos las uvas y pensando en 12 cosas que pudiéramos hacer en 2020, creemos que tenemos mucho tiempo para hacerlas. Es decir, uno dice, bueno, 12 meses, 12 uvas, seguramente es un mes por uva o algo por el estilo, me queda suficiente tiempo para poder cumplir todos mis objetivos. Lo cierto es que si le quitamos, por ejemplo, el tiempo que permanecemos dormidos, es decir, el tiempo que estamos literal profundos en la cama y en el que seguramente no vamos a trabajar, no vamos a hacer algo para salir de deudas ni nada de eso, si le quitamos además el tiempo en el que estamos comiendo, suponiendo que no hacemos nada más mientras estamos comiendo, suponiendo que le quitamos el tiempo en el que estamos transportándonos, y estoy siendo muy medido en los estimados, estoy pensando en 2 horas diarias entre transporte y comida, por ejemplo, estoy pensando en 7 horas diarias de sueño y estoy pensando en 2 horas más de cosas extras, porque pues también tenemos familia, tenemos que atender a nuestros hijos, a nuestras parejas, etcétera. El tiempo que realmente nos queda para hacer cosas en el año es de más o menos 6 meses y un poquito más, sin tener en cuenta cualquier imprevisto que pudiera quitarnos tiempo. Es decir, no estoy pensando, por ejemplo, en que de pronto los domingos no hacemos nada que tenga que ver con trabajo ni con nada que nos permita avanzar en pro, por ejemplo, de los objetivos que tenemos. Ahí habría que quitarle un buen pedazo más. Es decir, al final un año realmente es medio año, al final un año son más o menos 6 meses solamente que tenemos para realmente hacer cosas. El resto del año, 4 meses, estamos dormidos, durmiendo 7 horas diarias. Si alguno de ustedes duerme más de 7 horas diarias, eso es mucho más tiempo. Si estamos transportándonos y comiendo solo 2 horas diarias, se nos va otro mes literal solo en un bus o en el carro o en la moto y comiendo. Si algunos, y en una ciudad como Bogotá eso puede ser mucho más tiempo, por ejemplo. Entonces, es muy importante planear desde ahora 2020 porque no tenemos todo el tiempo del mundo.
¿sí? Y mucho menos vamos a ver más adelante que tal vez no tenemos todos los recursos del mundo. Entonces tenemos que ser muy hábiles y muy eficientes en cómo asignar cada día, cada mes, cada peso en función de los objetivos que queremos lograr. Ahora, ¿cómo se planea? ¿Cuándo se planea? Pues la respuesta es, hay que planear lo más pronto posible. Ya es 19 de diciembre, quedan apenas 12 días para que se termine 2019. Pero aún si no lo hiciéramos en estos 12 días, enero puede ser un buen momento. Planear tarde puede ser mucho mejor que no planear. Ahora, existen muchas formas para planear un año. Yo les quiero presentar el método que a mí personalmente me convence, me sirve, pero si cada uno de ustedes tiene otros métodos, otras formas, perfecto, pueden coger lo mejor que encuentren de los que vayan viendo y crear su propio método. Al final se trata desde cuál es el que le sirve a cada uno de nosotros. No les voy a prometer que este es el último método, el único que funciona, el que los va a hacer millonarios, porque no se trata de eso, pero sí creo que este es un ejercicio que va a cambiar la forma de entender 2020 y que nos puede dar un gran insumo para luego hacer la planeación financiera. Muy bien. Entonces, ahora sí entremos en materia y miremos cómo se planea 2020, paso a paso, peso a peso. Lo primero es entender que este no es un ejercicio que vamos a hacer ahorita en los próximos 45 minutos. Este es un ejercicio que requiere que nos sentemos, quitemos todas las distracciones y pensemos de manera muy, muy, muy concentrada en qué va a pasar con nuestra vida en los próximos 365 días. Entonces, para eso, la primera propuesta que yo les haría es creen una cita con ustedes mismos, así como nos agendamos con otras personas y lo ponemos en nuestro calendario y sabemos que no podemos faltar, pues a la planeación del próximo año debería ser algo muy por el estilo. Debería ser un espacio en el que creamos una cita con nosotros mismos, puede ser la próxima semana, que ya de pronto en las empresas baja un poquito la carga, o un fin de semana, un sábado por la mañana, un domingo por la mañana. Mi recomendación es que sea en la mañana, por la noche generalmente estamos agotados e incluso hay estudios que demuestran que por la noche somos peores o mejor cansados, tomamos decisiones de una manera un poco más incorrecta que hacerlo de manera cuando estamos despiertos, levantados, desayunados, también eso es importante después de comer, para tener toda la energía para hacerlo. Busquemos un ambiente apto para la concentración, pongamos en modo avión nuestro celular, que nada nos interrumpa, evitemos las distracciones y si no somos capaces de hacerlo en una sola sesión, perfecto. De una vez planeemos una segunda posible sesión y tengámosla ya agendada en caso de que lo requiera. Pero saquémosle el tiempo para decidir qué va a pasar con nosotros el próximo año. Ahora sí, el primer paso para hacer una muy buena planeación es mirar hacia atrás. Antes de ya decir, uy, sí quiero salir de deudas, uy, sí quiero empezar a ahorrar, uy, sí quiero empezar a invertir, quiero optimizar mis seguros, etcétera, etcétera. El primer paso es, ok, ¿qué pasó en 2019? ¿Por qué? Porque ahí hay lecciones aprendidas que vale la pena revisar antes de ver qué va a pasar en el próximo año. Entonces, la forma de buscar las lecciones aprendidas es muy sencilla. Simplemente hacemos una línea de tiempo de 2019, desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, o el día en el que estamos haciendo nuestro ejercicio, y vamos a identificar los mejores momentos del año y los logros más importantes del año. Bien, Sebastián, sí, queda grabado, Sebastián. Entonces, yo en un correo les mandaré el enlace para que se lo repitan las veces que quieran. ¿Listo? Bien, entonces, decía, hacemos la línea de tiempo, identificamos los mejores momentos y los logros más importantes del año que acaba de pasar, es decir, de 2019. Podemos, si queremos, también anotar los momentos también o las decisiones no tan óptimas que tomamos o las inadecuadas que tomamos durante este año. Si tenemos una agenda o un calendario, me parece chévere revisarlo desde enero, ir al cuaderno, ir al Google Calendar, al calendario de Outlook, no sé, el que manejemos, y ver qué pasó en enero, qué pasó en febrero, marzo, abril, mayo, en total en nuestra vida. Y ver cuáles fueron los mejores momentos de ese año. No tienen que ser financieros, ¿sí? En general, un viaje, un ascenso, una salida, una parranda impresionante en la que me divertí como nunca, el día que conocí a mi esposa, el día que conocí a mi novia, el día que conocí a mi novio, mi esposo, etcétera. Qué sé yo, cada uno sabe
cuáles son las cosas que vale la pena resaltar de 2019. Ese es todo el primer ejercicio, ese es todo el primer paso, mirar hacia atrás, ver cuáles fueron los mejores momentos y las lecciones aprendidas de 2019. Y después de que las identificamos, podemos hacernos algunas preguntas. Estas son un ejemplo de las preguntas que vale la pena hacernos. Y cuando nos hacemos las preguntas, es importante que escribamos las respuestas. No simplemente pensar un poquito y se acabó, sino escribir un poco, porque eso hace que seamos mucho más reflexivos y que también haya una constancia que si empezamos a hacer esto, por ejemplo, año tras año, podemos empezar a ver cómo estábamos observando nuestra vida hacia atrás y cómo estamos planeando hacia el futuro y qué diferencia hay entre no planear y planear o cómo planeamos al principio y cómo planeamos 2 o 3 años después. El cambio es impresionante. Entonces, pensemos primero sobre las cosas que salieron bien. Para eso podemos preguntarnos, ¿cuál fue la mejor cosa que sucedió el año que acaba de pasar? Es decir, ¿cuál fue la mejor cosa que nos sucedió en 2019? ¿De qué logros nos sentimos más orgullosos? ¿En qué momentos nos divertimos más? ¿En qué crecimos en estos últimos 12 meses? ¿En qué cosas somos diferentes hoy? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes de 2019? ¿Y qué recursos usamos para superarlos? O si no hemos podido todavía superar esos obstáculos, o hasta qué punto los hemos superado. Eso por el lado de lo que salió bien. Pero también vale ver lo que no salió tan bien. Entonces, podríamos preguntarnos cuáles fueron los grandes errores de este año, de 2019. ¿Cuáles son las grandes lecciones de 2019? ¿Qué cosa quería lograr en 2019 y no pude lograr? ¿Y cuáles fueron los obstáculos que se interpusieron para yo poder hacer eso? ¿Qué cosas puedo y quiero mejorar de 2019? Es decir, ¿qué me llevo de 2019 que no quisiera seguir cargando en 2020? Este es el primer set de preguntas que vale la pena hacernos, revisar y escribirlas para hacer la evaluación de lo que fue 2019. Luego de hacer eso, entonces vamos a mirar también cómo están nuestras relaciones. Para esto, entonces podemos hacer una lista con las 15 personas más importantes de nuestra vida. Y la razón por la que sugiero hacerlo con estas 15 personas tiene que ver con una teoría de un antropólogo que se llama Robin Dunbar, bueno, se llamaba, muy famoso, que estudiando primates se da cuenta de que los grupos de primates no pueden tener más de 150 relaciones significativas en su vida. Y después, haciendo otro análisis de grupos ya sociales de humanos, se da cuenta que los humanos somos muy parecidos y esto termina conociéndose como el número de Dunbar. Y el número de Dunbar lo que dice es básicamente que nosotros podemos tener 5,000 amigos en Facebook, 3 millones de seguidores en Instagram o en Facebook, pero humanamente solo somos capaces de desarrollar relaciones significativas con 150 personas máximo. Ahora, de esas 150, generalmente 5 son la familia inmediata, es decir, los amigos muy cercanos. Puede ser nuestra propia familia y amigos que consideramos parte de nuestra familia. 15 es el número máximo de amigos cercanos que nosotros tenemos. 50 amigos que eventualmente uno invitaría a una fiesta y 150 el máximo de número de personas que uno puede conocer. Más allá de 150, hasta 500 conocidos podemos tener y 1,500 caras o nombres podríamos reconocer. Nuevamente, frente a la pregunta que me hacen en el chat, estos son estimados, es decir, claramente hay personas que pueden no conocer tanta gente, hay personas que tal cual pueden tener solo 2 buenos amigos y su padre y su madre como los amigos más cercanos de todos. Tal vez que no tienen 15 amigos cercanos, sino 10. No importa, esto lo que dice es que máximo en promedio es como el tipo de relaciones que podemos tener. Lo importante más allá del número es pensar cómo o cuáles son las relaciones importantes en nuestra vida, qué nuevas relaciones creamos en 2019 y cuáles personas son las que han tenido un impacto significativo en nuestra vida en 2019. ¿Por qué? Pues porque a la hora de pensar en una planeación de vida, el dinero no es el único recurso que tenemos. Empezamos hablando del tiempo, el segundo recurso son nuestras relaciones. Ahí está también la primera línea o el primer círculo de apoyo
cuando entramos en dificultades o también para celebrar todos los triunfos que tenemos y tienen esas personas en nuestras vidas. Entonces, primer paso, vamos a revisar lecciones aprendidas mirando los mejores y los peores momentos de 2019, hacemos esas preguntas y luego miramos cómo están nuestras relaciones. ¿Cuáles son las 15 personas más importantes en nuestra vida? Si solo tenemos 7, si tenemos de pronto 18, bueno, pensemos entonces en que el número no importa, lo importante es entender cómo funcionan esas relaciones que tenemos. Terminado eso, entonces ahora sí vamos a pensar, ya miramos hacia el pasado, ahora vamos a mirar al presente. ¿Y cómo vamos a mirar el presente? Con una tabla como esta. En esta tabla vamos a encontrar 3, 6, 9 aspectos de nuestra vida. Estas son sugerencias de 9 aspectos que yo creo que para la mayoría de nosotros pueden ser importantes. Si para alguien alguno de estos no es importante, puede reemplazarlo por otro que crea importante. Y luego esa tabla tiene 10 casillitas para cada uno de esos aspectos. Lo que vamos a hacer es pensar cómo estamos cada uno de nosotros en una puntuación del 1 al 10, donde 10 es muy, muy, muy bien, o sea, como que puede mejorar, obviamente, todo puede mejorar, pero estamos realmente bien ahí. 1 sería como estamos muy mal, terriblemente mal, y ese es un área que seguramente tendríamos que ponerle cuidado. Entonces, vamos a pensar en cómo están nuestra salud y nuestras emociones, digamos, nuestra salud física y nuestra salud mental, y vamos a decir, eso debe de ser un 8, por decir algo. Listo, significa que está bien, no está perfecto, pero está en un nivel muy, muy, muy aceptable. Luego, ¿cómo está nuestra familia y nuestros amigos, nuestra relación con nuestra familia y nuestros amigos? ¿Cómo estamos en el amor? ¿Cómo estamos en el dinero? ¿Cómo estamos en nuestra carrera profesional? ¿Cómo estamos en nuestra espiritualidad? ¿Cómo estamos en nuestro crecimiento personal? ¿Cómo estamos en la diversión? ¿Y cómo está nuestro entorno, nuestro ambiente? ¿Dónde nos movemos? ¿Por dónde nos movemos? Tal cual, nuestro entorno. A cada uno de esos vamos a apuntar en temas de satisfacción, cómo vamos. Y eso, lo que decía, pues puede que en alguno de nosotros diga, no, el entorno yo no tengo ni idea qué es eso, no me resuena, no lo voy a puntuar. Perfecto, no pasa nada. 1 significa muy insatisfecho, no siento que estoy bien ahí. 10 significa no podría estar mejor, está muy, muy, muy bien. Aquí no estamos buscando justificaciones. Este ejercicio no es un ejercicio para decir por qué 8, por qué 1, por qué 10. Lo que queremos es simplemente observar, sentir y a partir de esa observación ver dónde sentimos que estamos hoy. Las razones las vamos a encontrar ya más adelante cuando empecemos también a hacer planes y a definir qué es lo importante en nuestra vida. Sin embargo, este puede ser un ejercicio que nos dé unas pistas muy interesantes sobre cuáles son las áreas a las que hay que ponerle atención de pronto en 2020. También podemos decidir dejarlas así. Es decir, si yo digo en mi espiritualidad estoy en 2 y no me importa, ok, perfecto. Es una decisión personal en últimas de cada uno. Puedo decir cuáles serán las áreas prioritarias en mi vida en el próximo año. Obviamente aquí hay unas preguntas que también nos pueden ayudar a ahora sí reflexionar un poco más sobre este ejercicio. Ejemplo, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero hoy? Pensando un poco también en estas áreas. Porque de pronto me doy cuenta de que diversión lo puse en 1 porque siento en serio que no me estoy divirtiendo, pero cuando me doy cuenta estoy gastando mucho dinero en temas de entretenimiento. Entonces, ahí puede haber una inconsistencia que me pudiera empezar a hacer cuestionar por qué si estoy gastando tanta plata en entretenimiento, siento que el aspecto de diversión en mi vida está mal, ¿sí? ¿Cuál es la razón de esa diferencia? Por ejemplo, otra pregunta que podríamos hacernos es, si un antropólogo y un psicólogo nos hubieran seguido por los últimos 2 meses, registrando absolutamente todo lo que hacemos, y no podemos conversar con ellos mientras lo hacen, es decir, literal, nos siguieron durante 2 meses, anotaron todo lo que hacemos. Después de estos 2 meses, ¿qué dirían ellos que son las cosas importantes en nuestra vida? Es decir, ¿qué dirían ellos que nosotros realmente valoramos? Para ver un poco si saliéndonos de nosotros mismos, de pronto identificamos que unas cosas son las que nosotros decimos que son importantes para nosotros, pero nuestro tiempo y nuestro dinero se están yendo en otras cosas que realmente no tienen nada que ver con esto. Y ahí podríamos pensar en 2 posibilidades.
Uno, o realmente estamos haciendo una pésima asignación de, de nuestros recursos en función de lo que es importante para nosotros y los estamos destinando a otras cosas, o tal vez las cosas que decimos que son importantes para nosotros no son las que son, ¿sí? Sino que realmente son otras cosas las que son importantes para nosotros. Esto también nos permite preguntarnos qué áreas de nuestra vida creemos que merecen más atención hoy. Una pregunta maravillosa que me encanta hacer es, ¿qué necesitamos hoy? ¿Qué estoy necesitando hoy en general? Y luego, habiendo pensado ya en relaciones, ¿qué le pediría hoy a las personas más importantes en mi vida? Si pudiera pedirles algo, ¿qué les pediría? Y no estoy pensando solamente en un préstamo o cosas por el estilo, estoy pensando realmente en, no sé, les pediría que se sentaran conmigo y escuchen lo que tengo que decirles, escuchen cómo me estoy sintiendo, que no sé, que me den un consejo, cosas por el estilo. Y una última pregunta para este paso sería, ¿qué necesitas solucionar hoy? ¿Qué necesitas solucionar hoy en tu vida? Ese es el segundo paso. El primero, miramos hacia atrás, miramos los mejores y los peores momentos de 2019. En el segundo estamos mirando al presente, evaluamos 9 áreas de nuestra vida, podemos meterle más o quitarle algunas de esas o reemplazar y hacernos unas preguntas sobre cómo estamos hoy, 19 de diciembre, 23 de diciembre, 30 de diciembre. Con esto, entonces vamos al tercer y último paso, que es decidir nuestro estado deseado. Pues, último paso en esta planeación primero de vida y luego vamos a entrar a la financiera. Decidir nuestro estado deseado significa crear nuestras propias oportunidades. Y esto suena a un discurso supremamente motivacional, etcétera, pero hay un método con el cual podemos decidir ese estado deseado. Entonces, en este método, lo primero que vamos a hacer es imaginar todas las posibilidades que tenemos. Después vamos a explorar dentro de ese universo de posibilidades. No vamos a decir que no a ninguna de ellas, ¿sí? Entonces, si nos imaginamos que el próximo año podemos salir de absolutamente todas nuestras deudas, a pesar de que hemos visto que esto va a tomar un tiempo más en nuestras asesorías, igual pensemos, ¿qué pasa si si el próximo año saliera de todas mis deudas? ¿Qué pasa si el próximo año ahorrara todo mi fondo de emergencias? ¿Qué pasa si el próximo año comprara ese seguro de salud que siempre he soñado? ¿Qué pasa si el próximo año hago el viaje que tanto he anhelado? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son las posibilidades? Y luego ya después vamos a ir acotando a través de la planeación financiera. Para eso sirve la planeación financiera. Pero entonces, para poder pensar en ese estado deseado, las preguntas o el ejercicio que vale la pena hacernos sería, listo, imaginémonos que es diciembre 31 de 2020. Estamos en la fiesta de fin de año, la estamos pasando del carajo, 31 de diciembre de 2020, es decir, del otro año. Y viene un amigo y nos dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue en 2020? ¿Qué le contamos? ¿Qué quisiéramos decirle? Supongamos, por ejemplo, que 2020 fue el mejor año de nuestra vida. ¿Qué le diríamos? ¿Sí? ¿Qué cosas tuvieron que haber sucedido en 2020 para que pudiéramos decir 2020 fue el mejor año de mi vida? Y aquí, como había dicho hace un rato, se vale todo. No filtremos. Vale la pena hacer la lista. Listo. Así, si me caso, si, bueno, qué sé yo, salgo de deuda, si ahorro, etcétera, sería el mejor año de mi vida. Perfecto, anotémoslo. Y luego, entonces, podemos empezar a acotar. Y podemos empezar a acotar por tres razones fundamentales. Una, no tenemos todo el tiempo del mundo. Dos, no tenemos todo el dinero del mundo. Tres, es importante enfocarnos en hacer algunas pocas cosas bien, ya sabiendo que no tenemos ni todo el dinero ni todo el tiempo del mundo, en tratar de hacer muchas cosas y no completarlas, entre comillas, nunca. Entonces, para eso podemos utilizar este esquema que les estoy presentando acá y es pensar, listo, si realmente no tengo 12 meses, sino que tengo 6 y medio, por lo que vimos empezando nuestro webinar, si realmente no tengo todo el dinero del mundo, entonces, ¿cómo se va a llamar el capítulo de mi vida de 2020? ¿Cómo se llama ese? ¿Cuál es el tema de 2020, ya que no lo puedo hacer todo? Y es interesante porque ya podemos empezar a priorizar frente a esos objetivos que creamos y pensar que los objetivos no necesariamente salen de cosas que no tenemos y que deseamos, que es generalmente como la mayoría de nosotros lo pensamos. Y es que las 12 uvas generalmente están solo aquí. Quiero la casa que no he comprado, quiero el viaje que no he hecho, quiero el carro que no tengo, quiero el computador que me falta, quiero la billetera qué sé yo, quiero
las cosas que no tengo y que deseo. Y está bien, perfecto. Pero puede que haya unos objetivos mucho más interesantes en cosas, por ejemplo, que deseo y que ya tengo, que quiero conservar en 2020, que estoy haciendo bien, que ya tengo y no quiero poner en riesgo, por ejemplo. Cosas que tengo y que no deseo, que quiero eliminar, qué cosas ya no vale la pena seguir cargando para el próximo año. Y finalmente, qué cosas no tengo y no deseo, pensando en cosas que queremos evitar. Un buen ejercicio sería decir, de todo eso que pensamos atrás, miremos una cosa muy importante en cada uno de estos cuadrantes, por ejemplo. ¿Y qué pasa si 2020 lo destinamos a hacer solo esas cuatro cosas, por ejemplo? Y no estoy hablando de solo cosas, estoy hablando de hábitos, estoy hablando de creencias, estoy hablando de miedos, estoy hablando tal vez incluso de relaciones, por ejemplo, que ya no nos están aportando absolutamente nada y que vale la pena eliminar, o incluso que vale la pena empezar. Pero este puede ser un esquema que nos permite pensar y decidir cómo transformar todo eso que dijimos que haría nuestra vida increíble en 4 o 5 cosas muy puntuales que podemos realmente conseguir con el poco tiempo que tenemos y con los recursos limitados también que todos tenemos. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a orientar ese ejercicio puede ser, ¿qué competencias me gustaría adquirir? Es decir, ¿qué cosas quisiera aprender, por ejemplo, en 2020? 3, no 25, 3 máximo. ¿Cuál sería ese superpoder que quisiera para 2020 que me permitiría cumplir todas mis metas? Es una pregunta que suena un poco rara. No se va, bueno, también alguien podría decir que el superpoder que quisiera para cumplir las metas de 2020 fuera el adquisitivo, pero tal vez responder esa pregunta con mucha conciencia puede darnos pistas sobre qué cosas nos está faltando. Ejemplo, alguien podría decir, el superpoder que yo quisiera para cumplir todas mis metas es la ubicuidad, es decir, estar en todos lados al mismo tiempo. Tal vez ese puede ser un signo de que nos estamos comprometiendo con muchas más de las cosas que podemos realmente, con las que podemos cumplir. Entonces, a pesar de que parece un chiste el poder de la ubicuidad, en últimas también es así una forma de entender que tal vez lo que tengo es que eliminar y dejar de cargarme con muchas cosas que no puedo al final, sí, manejar, digamos. ¿En qué cosas quisieras ser diferente de aquí a un año? Esa es otra pregunta que vale la pena hacernos. Hoy soy así, ¿en qué cosas me gustaría ser diferente de aquí a 2020? ¿Qué cosas ya no nos sirven? ¿Qué cosas ya no nos son útiles? ¿De qué cosas nos gustaría alejarnos? Cosas, personas, relaciones, hábitos, creencias. ¿De cuáles nos gustaría alejarnos? ¿Qué hábitos o comportamientos nos gustaría continuar teniendo en 2020? Esa también es una pregunta supremamente válida. Oiga, yo ya desarrollé este aspecto de mi personalidad que me parece muy chévere, estoy muy a gusto con él, quiero seguir manteniéndolo. Perfecto. ¿A quién te gustaría ayudar? ¿Quién te gustaría que te ayudara? ¿Y con qué te gustaría ayudar y que te ayudaran en ambas vías? ¿Cómo yo puedo ayudar a otros? ¿Cómo me gustaría que otros me ayudaran? ¿Y con qué temas, con qué recursos, con qué cosas me gustaría dar? Y también pedir y recibir. ¿Quién o qué cosas merecen más atención en 2020? ¿Quién o qué cosas ya no merecen tanta atención en 2020? ¿Sí? También está bien hacer un análisis de las cosas que han ido, digamos, como robándose nuestra atención en los últimos años y tal vez tomar la decisión de, ok, ya está bien, ya es hora de poner la atención en otra cosa. Puede, por ejemplo, un ejemplo podría ser, ya tengo 45 años, ya le he prestado mucha atención a el día a día, a vivir en el día a día, no pensar en el mañana. Tal vez es hora de empezar a ponerle atención al mañana, porque si no me preparo con suficiente tiempo, lo que va a pasar es que tal vez no tenga el suficiente dinero para mi pensión, por decir algo, que es algo muy frecuente en los que ya están próximos a pensionarse. Ese tipo de pensamientos es el que podemos empezar a tener con este tipo de preguntas. Ahora, listo. Este ejercicio que parece muy sencillo y que acabamos de ver en 15, 20 minutos, es un ejercicio que puede terminar demorando 2 horas, 3 horas, dependiendo de qué tanta profundidad de inspiración tengamos. Y el problema no es hacer solo este ejercicio, el problema también es cómo mantener la motivación. Es decir,
¿cómo hago para hacer esto realidad y que no se quede simplemente en un papel que escribimos, muy chévere, muy bonito, súper nostálgico el día que lo volvamos a encontrar, sino cómo lo llevamos realmente a la práctica? Entonces, permítanme ahora compartirles algunas estrategias con las que podemos hacer un poco más para que esto se cumpla. Al final, obviamente, esto depende de nosotros, pero el primer paso sería definir cuáles ya son nuestros objetivos. Entonces, vimos que el cuadrito de las 4 áreas de cosas que deseo y no deseo, tengo y no tengo, puede ser útil para ya tener un primer bosquejo, pero ahora sí es hora de escribir muy bien el objetivo y de plantearlo muy bien. El problema muchas veces con los objetivos que nos planteamos es que son tan grandes que no tenemos ni idea por dónde empezar a hacerlos realidad. Entonces, la mejor forma también para poder tener esos objetivos de una manera mucho más exacta y mucho más clara sería crear un plan mucho más detallado para esos objetivos. ¿Cómo? Dividiéndolos en pequeños pasos. En cada paso escribimos por qué creeríamos o por qué creemos que podríamos lograr ese pequeño objetivo, qué tenemos que hacer para lograrlo, la fecha para la que lo vamos a completar y un premio que nos daríamos por lograrlo. Obviamente, un premio que tenga proporcionalidad con el nivel del logro alcanzado. No es como que si devolví la tarjeta de crédito del banco X, entonces me voy a premiar con un iPhone 11 porque me lo merezco. No, porque vuelvo seguramente otra vez al mismo problema. Pero sí puede ser, por ejemplo, si mi objetivo es reducir mi nivel de endeudamiento. Estoy pensando en cosas obviamente muy financieras, pero esto aplica para cualquier cosa. Pero si mi objetivo es reducir mi nivel de endeudamiento en un 50% de tal forma que pueda liberar suficiente caja para atender temas que no he atendido hasta ahora en mi vida y que empiezan a ser importantes, ok, eso suena muy raro, pues digo, suena muy grande, entonces es muy difícil entender por dónde empezar. Pues sí, salir de deudas, pero ¿y cómo? Ok, entonces el primer paso podría ser, por ejemplo, agendar una asesoría con Juan Camilo, ya que tengo mi plan premium. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer un análisis claro de cómo está ese escenario de deudas y hacer un análisis de mi flujo de caja para ver qué método de pago acelerado puedo utilizar para poder cumplir ese objetivo. El segundo paso sería hacer el ejercicio de flujo de caja. El tercer paso sería crear unos mecanismos de compromiso y tendría que decidir cuáles para gastar menos y ahorrar más y todo lo que ahorre botarlo como a una bola de nieve que me permita pagar anticipadamente mis créditos. Entonces, fíjense que ya ahí puedo empezar a ver que hay una sucesión de pasos mucho más claros que simplemente decir bajar las deudas. Bajar las deudas es un deseo, no tengo control sobre eso. Un objetivo es algo que quiero, pero sobre lo que tengo control. Y crear un plan detallado me permite tener el control. Una tercera cosa que podemos hacer es escribir las ventajas de lograr nuestro objetivo, es decir, pensar en cómo nuestra vida mejora si logramos ese objetivo. No en las cosas negativas de las que nos vamos a librar, sino en cómo nuestra vida mejora. ¿A qué me refiero con esa aclaración? Que a veces uno dice, quiero salir de deudas porque la ventaja es que nunca más estos bancos ladrones me van a quitar la plata, etcétera. No, no se trata de eso, más bien es quiero salir de deudas porque puedo volver a dormir tranquilo, por ejemplo, y dormir tranquilo es muy importante en mi vida. O quiero ahorrar porque eso me da seguridad y cuando me siento seguro soy más creativo en mi trabajo y soy un poquito también más arriesgado para poder tener mejores ingresos, por decir cualquier cosa. Es centrarnos en las ventajas y cómo nuestra vida mejora si logramos ese objetivo, lo que nos puede mantener motivados para alcanzarlo. Cuarto, puede ser una buena opción hacerlo público. Cuando digo hacerlo público, no hablo de publicarlo en todas nuestras redes sociales, sino aprovechar ese grupo, por ejemplo, de amigos muy cercanos y compartirle a alguno de ellos o algunos de ellos cuáles son nuestros objetivos, de tal forma que de alguna manera también nos hagan responsables de ellos. Como, oigan, en serio, pregúnteme cómo voy, porque sabiendo que usted me está supervisando o que está pendiente de eso, tal vez eso me motive a cumplirlo de una manera mucho más eficiente. Y finalmente, es importante también que para cada objetivo pensemos en qué cosas podrían salir mal. Es decir, en vez de hacer post-mortems, que es esperar a que las cosas fallen, mirar hacia atrás y decir, ay, bueno, era muy obvio que todo esto iba a pasar porque A, B, C, D, E, F, G, más bien decir, nada ha pasado todavía, pensemos qué cosas podrían salir mal. Entonces, ¿qué cosas podrían salir mal? Que el próximo año Apple lance el iPhone 12 o 15
y entonces sea tan increíble porque tiene una cámara de 100 megapíxeles que voy a terminar tomando la tarjeta de crédito y mandando eso a 36 cuotas y entonces vuelvo a subir mi nivel de endeudamiento. Eso podría salir mal. Ahora, cuando pensemos en cosas que podrían salir mal en nuestros objetivos, mi recomendación es pensar en cosas que podrían salir mal que dependan de nosotros, porque yo también podría decir, eh, no, que hay una crisis económica en Colombia y entonces haya también un terremoto en mi ciudad y entonces se caiga mi oficina y entonces no me paguen por... Nada de eso depende de mí. Puede pasar, pero nada de eso depende de mí. Si no depende de mí, a ver, tendré que buscar en ese momento también cómo solucionarlo, pero es más importante pensar en las cosas que yo podría terminar haciendo o no haciendo para que ese objetivo no se cumpla. Eso es lo que conocemos como hacer un pre-mortem. Estos 5 pasos no garantizan obviamente que eso se vaya a cumplir, pero nos pueden dar suficiente información y preparación para comprometernos con el plan de lograr esos objetivos. Lo segundo que podemos hacer es hacer ya un inventario de nuestros recursos. Ya hablamos del tiempo, ya hablamos de nuestras relaciones, ahora sí metámonos en la parte más importante que son las finanzas. ¿Cómo sé cómo estoy financieramente? Entonces, para esto, básicamente, podríamos seguir 10 pasos en nuestras finanzas para hacer una muy buena planeación de 2020. Es más, me encantaría que la próxima vez que agendemos una asesoría, cuando quieran agendarla nuevamente, ya hayan identificado estas 10 cosas, porque de esa manera podemos ser todavía mucho más claros en qué estrategias puntuales hacer para lograr eso. Entonces, uno, identificar los gastos grandes de 2020. Es decir, desde ahora pensar cuáles son los gastos más grandes que tengo que hacer el próximo año. Los 15 de mi hija, el viaje que ya tengo planeado para Egipto, qué sé yo, los tiquetes que ya compré a San Andrés y entonces me tengo que ir a San Andrés en Semana Santa, el predial, el impuesto del vehículo, las compras de ropa, no sé. Cada uno identifique cuáles son los gastos grandes de 2020. Luego, garantizar un flujo de caja positivo. Entonces, ahí recomiendo hacer el ejercicio de flujo de caja del que tanto hablamos cuando estábamos en Tranqui y que algunos de ustedes seguramente ya han hecho, porque me va a permitir proyectar ese flujo de caja y ver que no esté en negativo. Si no estoy en negativo, puedo empezar a soñar cosas, pero si estoy en negativo, tengo que atender rápidamente eso a través de estrategias que podemos conversar a través de la asesoría. Luego tengo que hacer un inventario de mis deudas. Y esto es muy importante porque si tengo la información de cómo empecé 2019, por ejemplo, podría ver con cuánta deuda empecé 2019, con cuánta deuda cerré 2019. Pero haciendo el inventario del endeudamiento, eso ya me va a decir con cuánta deuda empiezo 2020 y será mi decisión ver con cuánta deuda termino 2020. No, no porque toda la deuda sea mala y entonces haya que siempre que bajarla. Puede que yo no tuviera deuda el 1 de enero de este año o el 1 de enero del próximo y termine con más deuda porque compré un apartamento. Ok, buenísimo, maravilloso. Pero es importante tener presente cuál es nuestro endeudamiento, qué tipo de endeudamiento es, si es de consumo, si no es de consumo, si es de consumo, si ya disfrutamos el beneficio o si no lo hemos disfrutado todavía, para también ver cuándo es el tiempo justo para pagar una deuda, que es también un motivo típico de consulta que atendemos en nuestra asesoría telefónica uno a uno. Oiga, ¿será que ya es hora de salir de esta deuda? Sí, ya es hora, listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Luego, una buena costumbre será revisar nuestro historial crediticio. Data Crédito permite una consulta gratis al mes y por internet permite una consulta gratis si nunca lo hemos hecho. Entonces, si nunca han revisado su historial crediticio, pueden perfectamente ir a Data Crédito, a Mi Data Crédito y, o sea, la página se llama midatacredito.com.co y ahí pueden consultar por primera vez gratis su historial crediticio y ver cómo está la cosa. ¿Sí? ¿Qué puntaje tengo? ¿Qué probabilidad hay de que me aprueben un crédito? De esa forma también puedo planear con suficiente anticipación mi endeudamiento si me doy cuenta que necesito deuda en 2020. Luego, es un buen ejercicio también estimar cuánto pagaremos de intereses en 2020. Para eso, los que no hayan hecho nunca el ejercicio, por ejemplo, de análisis de deudas, pueden escribirme a mi WhatsApp o en una llamada, decir, Juan, hagamos el ejercicio de intereses.
eh, para revisar cuántos intereses voy a pagar en 2020. Eso es un buen ejercicio porque nos permite ver cuál es el costo de oportunidad que estamos asumiendo por tener deuda. Es decir, por tener esa deuda ahí, yo estoy pagando unos intereses, esa plata yo podría estar gastándomela en otra cosa, ¿sí? Tal vez a veces ver ese número puede ser suficiente motivación para darnos cuenta que ya es hora de salir de ciertas obligaciones. Si ya hicimos la consulta data crédito alguna vez, entonces toca pagar si queremos hacerlo por internet. Si queremos hacerlo gratis, entonces habría que ir a la oficina de data crédito. El problema, y una vez al mes le dan gratis a uno el reporte. El problema de eso es que, pues, data crédito solo tiene oficinas como en Bogotá, Medellín y creo que Cali. Cifin, que es, ahora es TransUnion, que es la otra, creo que solo tiene oficinas en Bogotá, entonces se puede hacer por derecho de petición. Entonces uno manda un derecho de petición diciendo que quiere conocer toda la información de la historia crediticia y listo. Entonces al final no se vuelve tan gratis porque hay que, ¿cómo se llama esto? Validar la firma frente a notario, se me olvidó el término legal de la firma, pero hay que hacer eso y entonces eso cuesta, pues al final uno paga la consulta en TransUnion que vale 7,000 pesos o la consulta en Datacrédito que vale, si no estoy mal, como 16,000 pesos el mes. Pero puede ser una buena costumbre. Una vez cada 6 meses, una vez al año puede ser suficiente. Listo. Lo sexto es, bueno, programarnos para empezar a construir nuestro fondo de emergencias, ese fondo de emergencias que nos permita tener la seguridad de que si nuestro ingreso se interrumpe en algún momento, estamos tranquilos y tenemos cómo seguir pagando nuestros gastos de forma que nuestra cabeza está concentrada en qué va a pasar ahora con nosotros y no en cómo hacemos para pagar la tarjeta de crédito mañana. 7, empezar a invertir o rebalancear nuestro portafolio si ya tenemos inversiones. Algunos con los que hemos conversado seguramente en temas de inversión les he dicho que hay una preocupación generalizada por lo que podría ser una crisis financiera que tiene que llegar relativamente pronto. Hoy, de acuerdo con algunos modelos estadísticos de sitios especializados, la probabilidad de que eso suceda en un año es apenas del 29%, lo cual digamos que nos haría pensar que volvió a estar baja, estuvo ya en el 50%, pero ahora está en el 29%. El problema con esto es que si no es el próximo año, muy probablemente tendrá que ser el siguiente, es decir, para 2021. Eso significa que si ya tenemos inversiones y estamos muy invertidos en cosas bastante arriesgadas, puede ser una buena hora de empezar a movernos hacia portafolios más moderados e incluso más conservadores. Y dentro de lo conservador podría ser todavía lo más conservador del espectro, pensando en que puede ser una muy buena época más para acumular y esperar a que todo se vaya para abajo, que cuando todo se vaya para abajo, seguramente los que terminan gozando en una crisis financiera son los que tienen efectivo porque salen a comprar muy barato. Entonces, si tenemos inversiones, puede ser hora de empezar a invertir, pero muy conservador, pensando más en acumular que en rentabilidad, o si ya tenemos inversiones, en rebalancear nuestro portafolio. Alguien pregunta que cuánto debe ser ese fondo de emergencias, si hay algún cálculo. Sí lo hay, de hecho, pueden escribirme también por el WhatsApp y podemos hacer el cálculo con una calculadora que tenemos nosotros, pero un estimado muy promedio para el caso colombiano que yo he hecho es de 4 meses, pensando en que según los modelos de desempleo, por lo menos del Banco de la República, una persona en Colombia tarda más o menos 4 meses en conseguir empleo una vez lo pierde. Si no consigue trabajo antes de esos 4 meses, la probabilidad es que lo venga a conseguir un año después. Entonces, deberíamos tener suficiente tranquilidad económica y de vida para poder en esos 4 meses concentrarnos únicamente en conseguir un nuevo trabajo o decidir qué va a hacer con nuestro futuro, digamos, profesional o nuestras fuentes de ingresos. Por eso es que digo que el fondo de emergencias debería ser de ese tamaño. Ahora, en el caso de las mujeres, esos 4 meses podrían extenderse hasta 7, por lo que en el caso de las mujeres siempre recomiendo que el fondo de emergencia sea mayor a 4 meses de gastos, no 4 meses de ingresos, 4 meses de gastos. Si yo gasto 1 millón de pesos y gano 10, pues buenísimo, porque el fondo de emergencias tiene que ser solo de 4 millones. Entonces, ¿cómo construir el fondo de emergencias? Ese es otro tema que podemos trabajar en nuestras asesorías personales.
Ok, 8. Planear con anticipación nuestros impuestos. Recuerden que uno se acuerda que tiene casa solo cuando le llega la liquidación del predial, o se acuerda que tiene vehículo solo cuando tiene que pagar el SOAT o la renovación de la prima del seguro anual, etcétera. Y en el caso de los impuestos, obviamente, el impuesto. Entonces, sepamos que en abril vienen los impuestos predial y de vehículo, por lo menos en Bogotá, en otras ciudades se paga trimestral o mensual, entonces planeemos desde ya eso y planeemos desde ya renta. Un ejercicio que podríamos hacer en enero, por ejemplo, o en febrero, ya teniendo todo el resultado 2019, es los que paguen declaración de renta de ustedes, hacemos una sesión en la que miramos cuánto podría ser la renta de 2019 desde febrero, cosa de que no nos coja por sorpresa en julio o en agosto, sino que si ya nos dimos cuenta que es muy probable que tengamos que pagar, pues empecemos a ahorrar desde ahora para lo que va a pasar en julio, agosto. 9. Protege lo que has construido o optimiza tus coberturas, es decir, si ya estás bien en temas de deudas, si ya estás bien en temas de ahorro, pues tal vez es hora de empezar a pensar en seguros, de tal forma que yo pueda ya lo que construí, protegerlo de cualquier eventualidad. Puede ser a través de un seguro de salud, por ejemplo, que me permita tener una mejor atención médica, por ejemplo. Puede ser a través de un seguro de vida que permita proteger a mis seres queridos en caso de que yo falte gracias a una indemnización, o que permita también proteger mi ingreso en caso de una interrupción de mi actividad laboral por incapacidad o por accidente, por ejemplo. Puede ser proteger mi vivienda, puede ser proteger mi carro, puede ser proteger hasta mi patineta, si compré una patineta para andar por la calle. En fin, hay 20.000 formas de proteger eso que hemos construido y no arriesgar ya después el fondo de emergencias u otro tipo de ahorros que podamos tener. Y en el caso de quienes no quieren o no pueden todavía pensar en estos esquemas de seguros, pues pueden optimizar las coberturas que ya tienen en sus créditos. Entonces, los que tienen créditos de libre inversión, los que tienen crédito hipotecario y los que tienen crédito de vehículo, recuerden que esos créditos tienen siempre unos seguros de vida deudor atados a ellos. Nosotros podemos, a través también de la asesoría, ver si esos seguros que el banco les dio son los mejores seguros que tienen, o podemos optimizarlos. Si se optimizan, es un procedimiento relativamente sencillo que podemos hacer a través de nuestro aliado en temas de seguros, y con el cual pueden ahorrarse desde 10,000 pesos mensuales en la cuota hasta casos de personas que se ahorran 800,000 pesos al año en pago de cuotas por optimizar los seguros de sus créditos. Eso lo podemos también revisar en nuestra asesoría, o si me escriben por WhatsApp, ahí lo podemos ver. Y decimos finalmente, simplificar y organizar. Recuerden que no tenemos una capacidad cognitiva ilimitada, que nuestra cabeza tiene un ancho de banda determinado para cada uno de nosotros, de la misma forma que nuestra casa tiene un ancho de banda determinado en el Internet. Entonces, si yo en la casa tengo 20 megas de Internet, yo sé que eso me alcanza para ver en 2 computadores Netflix al mismo tiempo, por decir algo. Pero si yo traigo 20 amigos y los 20, cada uno quiere ver en su computador un video de Netflix o de YouTube, pues el Internet no da, porque el ancho de banda no da para que 20 equipos puedan estar conectados trayendo toda esa información. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Pues nuestra cabeza funciona de una manera muy similar, obviamente guardando las proporciones, pero hombre, hay muchas cosas por las que tenemos que concentrarnos nosotros, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por los objetivos que nos estamos planteando aquí, por las relaciones cercanas que tenemos. Y si a eso le metemos 3 créditos de libre inversión, 2 tarjetas de crédito, 4 libranzas, 5 gotagotas, no sé, 50 gastos diferentes mensuales, etcétera, pues hay un punto en el cual simplemente no podemos atender absolutamente todo esto. Entonces, una muy buena estrategia es también simplificar y organizar nuestras finanzas para hacerlas lo más simple posible, de forma que no se nos vaya el poco tiempo que tenemos pensando en cómo pagar la tarjeta de crédito o cómo seguir haciendo malabares financieros, sino más bien concentrarnos en las cosas que son importantes en nuestra vida. Que si nos dimos cuenta que queríamos mejorar en el aspecto del amor, o que queríamos mejorar en el aspecto de la espiritualidad o en el aspecto del crecimiento personal, tenemos el tiempo y los recursos para poder hacerlo. Si identifican, por ejemplo, un área de estas 10 cosas en las que necesitan ayuda para entender qué podemos hacer ahí, agenden una llamada conmigo a través del nuevo enlace que les envié por correo hace más o menos un mes y que les voy a mostrar ahorita al final de la presentación.
Obviamente, importante también cuidarnos de nosotros mismos y de nuestra irracionalidad que tenemos todos por la simple condición de seres humanos. El primer peligro, aquí les anticipo algunas de las cosas que podrían salir mal en sus objetivos de nuevo año. El primer peligro es la procrastinación, es decir, dejar todo para después. Una forma en la que podemos luchar contra la procrastinación es plantear nuestros objetivos utilizando algo que en psicología se llama intenciones de implementación, implementation intentions, en caso de que quieran buscar los papers que hay alrededor de esto. Y lo que significa simplemente es que si me propongo un objetivo, debería condicionarlo a un evento. De esa forma es mucho más fácil prepararme y estar atento para realizarlo. Ejemplo, si algo sucede, entonces realizo una acción determinada. Bien, esa es la forma en la que plantearlo un objetivo puede ser todavía mucho más, puede ser mucho más probable de que me anime a cumplirlo. Porque es claro, si el 15 recibo la plata antes de mediodía, entonces voy y hago un abono extraordinario a el crédito de libre inversión, por decir algo. Si para el 8 de enero no sé qué hacer con esto, entonces agendo una llamada con Juan Camilo para que podamos revisar ese tema y ver qué otras cosas se nos ocurren. Por ejemplo, simplemente estoy pensando en qué podríamos hacer. Esto es una forma de luchar un poco contra esa procrastinación. Segundo, aprovechar los límites temporales, es decir, esas transiciones a periodos de tiempo. Psicológicamente hablando, las transiciones a nuevos periodos de tiempo tienen un efecto muy importante que nos motiva mucho a hacer cosas. Es decir, creemos que son oportunidades maravillosas de transición. ¿A qué voy? El 1 de enero, que es un miércoles como cualquier miércoles, es decir, por día de la semana no tiene nada especial, es solo un miércoles, ni siquiera la semana empieza el lunes, ¿sí? Es solo un miércoles. Tiene algo especial porque es 1 de enero y nuestros cerebros lo han aprendido así, para la mayoría, puede que para alguien no. Entonces creemos que tenemos capacidades y cualidades diferentes antes de esa fecha y después de esa fecha. Entonces aprovechemos que estamos a 12 días de un renacer pues de tiempo y decir, bueno, listo, el principio de año generalmente es la mejor fecha para empezar a hacer cosas nuevas, pensando en todo lo que hemos hablado en este webinar. Si nos cogió el principio de año y no hicimos ni siquiera nuestra planeación, ok, los principios de semana son la segunda mejor fecha para hacerlo y luego los principios de mes. Entonces, si hicimos nuestra planeación en enero y tenemos que cambiar cosas, el siguiente lunes puede ser el mejor día. Entonces, volvemos a las intenciones de implementación y decimos, si el próximo lunes pasa esto, entonces voy a hacer esto. Y si tampoco, entonces los primeros de cada mes puede ser una nueva forma de decir, tengo otra oportunidad, vamos a motivarnos. Cuidado con las falacias de planeación, es decir, somos muy buenos sobreestimando lo que somos capaces de hacer en un año y somos pésimos estimando lo que somos capaces de hacer en 5. 2020 es solo un año. No lo vamos a lograr todo, no vamos a salir de deudas y además comprar carro y además comprar casa y además hacer 5 viajes y además hacer 2 maestrías. No, porque ya vimos que no tenemos el tiempo y no tenemos todos los recursos del mundo. Entonces, puede ser importante pensar en cómo se llama ese capítulo y haciendo bien ese capítulo, cómo podría yo estar ya desbloqueando el plan de 2021, por ejemplo. Revisemos objetivos que hayamos planteado en el pasado, pensando en la lista que les mostré al principio del webinar, para que no sigamos teniendo esas listas de no lo logré este año, pero el otro sí, no lo logré este año, pero el otro sí. Tal vez esa es una evidencia de que los objetivos que nos estamos planteando son enormes y no sabemos cómo resolverlos. Desconfiemos de nuestra fuerza de voluntad, es un recurso finito, está estudiado, está demostradísimo y tratemos de crear siempre la mayor holgura posible en nuestras finanzas personales. Es decir, que sobre sueldo al final del mes, no lo contrario. Evitar que nos sobre mes al final del sueldo, eso es lo que no debe pasar. No basta con creer que pasará, es decir, es importante la motivación, es importante buscar cosas, frases, cosas que nos inspiren, pero no basta simplemente con tener las cosas pegadas en un tablero y creer que por la mágica ley de atracción y porque yo lo merezco, las cosas se me darán. No funciona solo así. Es importante hacer contraste mental. Contraste mental significa pensar que sí puedo y que lo voy a lograr y visualizarlo. Eso es parte
del secreto, pero también pensar en cuáles son los obstáculos que podría enfrentar en ese cumplimiento del plan. ¿Para qué? También para estar preparado y saber que no todo va a ser tan fácil, tan sencillo, que pueden pasar cosas, pero que puedo estar preparado también antes de que sucedan y que no me cojan desprevenido. Mucho cuidado con el famoso efecto Dunning-Kruger, que es un efecto psicológico que dice que cuando somos malos en algo, somos mucho más propensos a creer que somos muy buenos en eso. Entonces, eso nos pasa mucho con nuestras finanzas y es que creemos que somos unos berracos manejando absolutamente todo y tal vez no, tal vez somos un poco malos y es importante empezar a aprender y empezar a crecer en nuestra educación financiera para mejorar y ver cosas que podríamos optimizar en nuestras finanzas o con cualquier otra área de nuestra vida. Y finalmente, creemos mecanismos de compromiso, que en últimas lo que significa es buscar formas de hacernos trampa a nosotros mismos para poder lograr los objetivos que queremos lograr. Es decir, nosotros sabemos que hay cosas que pueden salir mal en nuestros planes y nosotros nos conocemos también las mentiras que nos echamos a nosotros mismos para justificar a veces compras innecesarias, deudas innecesarias o cosas que no teníamos planeadas. Pues anticipémonos a eso y pensemos cómo podríamos hacerle zancadilla, digamos, a ese yo tramposo del futuro para que no entremos en estos circuitos. Eso es crear mecanismos de compromiso. Un ejemplo de mecanismo de compromiso. Yo soy pésimo ahorrando porque creo que no tengo cómo ahorrar. Ok, entonces lo que voy a hacer es que todos los días cuando llego de la casa, del trabajo a la casa, vacío mis bolsillos de las monedas y las monedas que tenga en el bolsillo las meto en una alcancía que no puedo abrir, por ejemplo. Y ahí automáticamente estoy generando un ahorro de una manera automática sin tener que pensar que es un sacrificio o algo por el estilo. O elevar la contribución al fondo de empleados en mi trabajo. Eso también puede ser una forma de crear mecanismos de compromiso. Ok. Esto era el ejercicio en resumen que quería compartir con ustedes el día de hoy. Quiero enviarles por haberse conectado un regalo a sus correos para que el 2020 sea un año muy chévere en sus finanzas personales. Así que lo que voy a hacer es que les voy a enviar un PDF con todo este ejercicio de planeación para que puedan escribirlo. Entonces no tienen que hacerlo en hojas por ahí, sino pueden imprimir este PDF o pueden simplemente hacerlo en su computador y ahí mismo ahí están todas las preguntas que hicimos en este webinar, están todos los ejercicios que propusimos en este webinar. Se los voy a enviar a su correo. Espero que les sea supremamente útil en estos 12 días o empezando enero para tomar el control sobre su vida y sobre su vida financiera en 2020. Si quieren darnos un regalo, ese es digamos, mi regalo de Navidad. Si quieren darnos un regalo de vuelta, también les voy a mandar un link para que nos regalen su retroalimentación. Para nosotros es muy importante sus opiniones sobre para qué les ha servido nuestro servicio hasta ahora, qué creen que estamos haciendo muy bien, qué creen que podríamos hacer mucho mejor en 2020, cuál creen que es el mayor valor que les estamos aportando y cuáles son sus grandes retos para 2020, cosa que también podamos pensar en cómo hacer más contenido, no sé, las ideas que ustedes tengan también para el próximo año. Todo esto se los enviaré por correo. Recuerden que estamos en medio de este cambio. Antes era Tranqui Finanzas, ahora es misfinanzaspersonales.co. ¿Qué viene? Viene una nueva zona de usuarios para ustedes que son usuarios premium. En ella van a encontrar los cuatro cursos básicos mejorados que teníamos en Tranqui y a partir de enero uno nuevo cada mes. Vienen cursos de emprendimiento, vienen cursos de pensiones, vienen cursos de impuestos. Bueno, esos son los que se me ocurren, los que recuerdo más rápidamente. Van a estar los videos de este y los webinars que hemos hecho en el pasado, algunos simuladores y herramientas como el de fondo de emergencias, etcétera. Tests muy interesantes de finanzas personales y algunos que tienen que ver más con psicología financiera, que pueden darles pistas sobre cómo está su relación con el dinero y es otra forma de evaluar sus finanzas personales. Eso viene en la nueva zona de usuarios. El lanzamiento oficial ya tiene fecha, es el martes 7 de enero de 2020. Obviamente les enviaré correo para que estén muy pendientes de eso. Vienen nuevos planes y membresías para, en caso de que ya a ustedes se les agote la membresía próximamente o conozcan a alguien que quisiera tomar este beneficio,
Hay unas asesorías especiales que vamos a hacer y unos planes especiales para parejas, para emprendedores e incluso de procedimiento de insolvencia para persona natural no comerciante, más nuevos planes de asesoría como el que ustedes tienen en este momento ahora con misfinanzaspersonales.co. El lanzamiento es el martes 14 de enero y a partir de febrero vamos a hacer clases grupales mensuales para los usuarios premium de Mis Finanzas Personales. Son sesiones como esta de 1 hora en la que vamos a ver temas de planeación financiera, temas de preguntas y respuestas, es decir, algunas clases en donde no hay temas, simplemente ustedes preguntan lo que quieren, y finalmente actualización y optimizaciones para nuestras finanzas personales. Bien, muchísimas gracias por haberse conectado durante toda esta hora. Hoy jueves, recuerden que aquí a la izquierda en la pantalla ven el link con el que pueden agendar llamadas conmigo. Abajo está mi celular, recuerden que ahí pueden escribirme a mi WhatsApp. Ese ahora es mi WhatsApp personal, así que siempre estoy atendiéndolos ahí. Que viene en enero el lanzamiento de la nueva zona del usuario y en febrero tendremos una primera clase grupal sobre todo lo que debemos saber sobre cesantías para el caso de los que tienen contratos laborales. Los que no tienen contratos laborales, también vamos a hablar de cesantías porque hay una opción de optimización tributaria a través de las cesantías que muchos no conocen. Entonces, ahí también estaremos hablando de eso. Que tengan muy feliz noche y un muy feliz resto de 2019. Chao.